Primero voy a hablar de matemáticas, después de física y después de química inorgánica y después los trucos. Primer año de farmacia, pesadillas y truquitos. Este video es un revivir un video antiguo de hace 3 o 4 años y lo voy a volver a hacer hoy a 2026. ¿Por qué? Porque ese video en ese momento funcionó y que creo que hoy puedo aportar nuevas cosas a ese video. En primer año de farmacia hay pesadillas y yo tuve algunos trucos que me sirvieron para avanzar, aunque el verdadero cuco es segundo año, que ese es el video siguiente, el próximo video. Así que como primer año es el que más miedo da. Se movió la cámara. Como primer año es el que más miedo da, voy a hablar de otra vez esto. Mis pesadillas, cuáles fueron mis trucos para pasar primer año de farmacia. Bienvenidos si es la primera vez que ven uno de mis videos. Mi nombre es Laura, soy farmacéutica y en este canal voy a hablar solamente de la profesión farmacéutica y de estudiar farmacia en este momento en Argentina, que es donde yo estudié. Y me pasé analizando un montón de... Bueno, lo pueden ver todo, síganme, comenten porque este canal tiene que levantar. Y más personas tienen que aceptar las entrevistas. Mucha gente no se anima a salir en las entrevistas, chicos. Todos los perfiles son importantes y pueden dar algo para el canal. Así que me lo comentan o van a Instagram y me encuentran como farmacéutica natural, farmacéutica Laura. Estoy con 800 cosas hablando de farmacia y medicamentos. Así que vayan, me comentan y me hablan por privado. Y si sale alguna entrevista, genial porque aporta a los que quieran estudiar esta carrera que no hay mucha información. Bueno, primer año de farmacia. ¿Cómo fue y cuáles fueron mis pesadillas y trucos? Primer año de farmacia es un año en el que ves muchas cosas que no se relacionan con la carrera. Son matemática, física, química inorgánica o general inorgánica. Esas son como las más importantes. Y después hay como otros agregados que son como para despejar la mente. Las complicadas son matemática, física y química general e inorgánica. ¿Son imposibles? Obviamente que no son imposibles. Vos tenés que tener una super preparación, venir de un colegio técnico y ser un crack, tampoco. Se supone que vos tenés que poder sortear igual esa diferencia y eso depende de tu trabajo. ¿Cuáles fueron mis pesadillas? Física y matemáticas. Piensen que estos finales yo los rendí como en tercer año, imagínate. Entonces, igualmente hice la carrera en 4 años. Esto lo digo para que vean que no tenés que ser sobresaliente para ser inteligente, ¿ok? No confundir inteligencia con facilidad o que se te dé bien estas materias. No tiene nada que ver. Eso me lo puso alguien en uno de los comentarios y tenía razón. No es lo mismo ser sobresaliente que inteligente. No me considero inteligente tampoco, pero lo digo para decir que ustedes también pueden. Mis pesadillas fueron matemática y física. ¿Por qué? Porque yo la verdad es que venía de un colegio, María Auxiliadora de La Plata. Ese fue mi último colegio, porque yo fui a 500 colegios. Soy de La Plata. Y la verdad es que el nivel no era súper bueno. El nivel de matemática, de física, de química. Era un nivel ahí pedorro. Básico, vamos a decir genérico, porque no hablo mal de la escuela, sino es general, o sea, no es que, ¿entendés? No era una super escuela. Entonces, claro, vos llegás ahí, el tipo te dice, límites cuando infinito tiende a infinito, no sé qué. Yo, what the fuck, o sea, no entiendo nada, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es un límite? ¿Entendés? Yo estaba así, a ese punto, no entendía lo que era un límite. Entonces me asusté, literalmente me asusté, porque yo dije, yo no lo voy a poder hacer. O sea, si el tipo viene hablando de esto al principio, yo ya no sé de qué me está hablando. Bueno, el tipo nos dio también, ese profesor de matemáticas, que era ingeniero, nos daba un libro de base. Primero voy a hablar de matemáticas, después de física, y después de química inorgánica, y después los trucos. Entonces, ese profesor de matemática te da un libro, que era un libro como de preparatoria mexicano, una cosa así, un libro así igual, Análisis Matemático 1, era anual encima. Entonces, lo que yo hice fue automáticamente buscarme un profesor particular en mi ciudad, pues yo estudiaba en Belgrano, Buenos Aires, y viajaba desde La Plata. Entonces tengo como 1 hora y media de viaje, 1 hora y media de vuelta.
nada, 3 horas son de viaje, más las 4 horas que estoy ahí, no hay mucho más tiempo. Entonces me puse a buscar un profesor particular, uno que me sirviera, digamos. Eso sí, siempre llevando la materia al día, porque yo volví a mi casa, como estaba tan cagada, tan asustada, me fui al profesor y el profesor como que me explicó, me dijo, bueno, si vos no sabes lo que es límite, entonces tenemos que arrancar para atrás, o sea, ir como a los temas de escuela, que son, tengo frío ahora, factoreo, empezar por ahí. Entonces yo empecé de cero, o sea, como de lo básico para entender límites. Me fui otra vez a factoreo, que yo sí lo había visto en la escuela, pero no era un tema el cual vos le daba, te machacaban. Era un tema, bueno, estos son el factoreo, esto es la introducción a límites, chau. O sea, yo ni bola le di en la escuela eso. Bueno, cuestión que el tipo me preparó y yo fui como avanzando con el profesor particular. Bueno, ya estoy haciendo el truco. O sea que vamos a hablar de las materias por separado y ya está. El truco fue buscar un profesor particular, no perderme ninguna clase y cuando yo veía algo que no entendía, me iba al profesor particular, que era una vez por semana, no me acuerdo, y el tipo me explicaba lo que yo no entendía, empecé desde para atrás, o sea, me fui para atrás en el tiempo, me volví a la secundaria, digamos, a practicar el factoreo y hacía muchos ejercicios de factoreo. Cuando ya dominé todo el factoreo, empecé con límites y ahí como que retomé con mis compañeros y empecé a hacer los ejercicios y prácticas que el tipo te daba, porque el profesor te daba prácticas como guías, eran de ejercicios que aparecían atrás de cada capítulo y vos tenías que hacerlo para la próxima clase. Cuando vos ya no empezás a hacer los ejercicios para la próxima clase es cuando cagaste, porque vos no estás haciendo lo mínimo para poder ejercitar. Matemática al final es, si no sos un crack que tenés una facilidad innata, es practicar, 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 hacer muchas veces lo mismo, como todo en la vida. Y cuando haces muchas veces lo mismo te empieza a salir. Y en vez de ver solo números o símbolos, empezás a ver ya como el ejercicio, ya como que todo en tu cabeza va bailando, funcionando, sonando como música no sé, pero como que todo empieza como a unirse y lo que no entendías empieza como a hacer un lenguaje, ¿no? Distinto. Y ese lenguaje matemático al final lo empezás a hablar. Y cuando empezás a hablar el lenguaje matemático ya lo podés escribir, hablar, reproducir y resolver. Eso, así es como yo en mi cabeza fue mi aprendizaje, ¿no? Entonces yo hacía los ejercicios, eso sí, yo era aplicada, tipo, estaba tan cagada que hacía todos los ejercicios hasta que no me salía, me enojaba todo, pero me sentaba y escribía en las hojas, chucu, 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 muchos ejercicios. Y después hacía muchas veces los ejercicios de la guía. Claro, los de la guía, capaz que compañeros míos lo hacían una vez y ya está. Yo tenía que hacer por ahí 5 veces, es un montón, pero bueno, 5 veces que lo hacía cada uno, en el tiempo ese, terminaba sabiéndome prácticamente de memoria y el próximo ejercicio que me ponían en el examen era lo mismo método, pero diferentes números, qué sé yo, cálculos. Pero era prácticamente lo mismo. ¿Qué hora es? Bien, voy bien de tiempo. Entonces, ese fue como el truco y el primer cuco. Igualmente la arrastré como 2 años más, así te lo voy a decir. Porque al final no lo pude terminar dando. Es como que el primer parcial lo aprobé, el segundo parcial lo aprobé, con buena nota encima aprobé los parciales. Primer parcial lo aprobé, el segundo parcial lo aprobé con buena nota. Y quedaba el parcialito que le decía al profesor para no tomarte todo el final completo sabiendo que vos te sacaste buena nota en primero y segundo parcial, o sea, chica aplicada yo. Primer parcial, segundo parcial, buena nota. Y dije, entonces me tomaban un tercer parcial para evitar el final. Eso era un golazo. Obviamente me fue como el orto. O sea, desaprobé. Primer parcial perfecto, segundo parcial perfecto, tercer parcial para ya despedirme del tipo, me va mal. Me quedaban 2 oportunidades más de final. El final y el recuperatorio. Y después si desaprobás el recuperatorio te vas a recursar y otra vez tenés que hacer la materia. Ese era mi límite. Yo otra vez la materia no la iba a hacer. Me fue mal en el parcialito. Me fue mal en la primera instancia de final. Me fue mal, o sea, me fue mal en la primera instancia de final. O sea, un desastre. O sea, todo lo que había aprendido para atrás no me acordaba. No sé qué pasó ahí. O fueron los últimos temas, no sé qué pasó. Tendría que haber probado el parcialito, un idiota. Y en la segunda oportunidad la pateé hasta lo máximo que pude. Hasta que me dijeron, no, mira, ya tenés correlativas de final. Si no rindo el final de matemática no puedo seguir. Y ahí lo aprobé. Pero lo aprobé con un estrés, o sea, que ya mi cabeza creo que aprobó más por el cagazo que tenía que por lo que había estudiado. No sé. No sé cómo funciona mi cabeza, pero en último momento apruebo. Siempre me pasa lo igual. Yo creo que muchas cosas como que las estudiaba de memoria, no entendía bien el mecanismo, no sé qué decirte, pero bueno, aprobé. Así fue matemática en mi caso, o sea, todo, y eso que me recibí en 4 años de la carrera, o sea, imagínate, todo un karma era todo para mí. Piensen que aparte de esto, estudié todas las demás materias, ¿no?
Bueno, ¿qué pasó? La segunda materia, física. Física era un amoroso el profesor, creo. Sí, dos profesores, o sea, el profesor de ejercicios y el profesor que explicaba la teoría. En el caso de matemáticas era uno solo, de la teoría y de la práctica. Práctica eran los ejercicios, básicamente, ¿no? Y la teoría es, no sé, 2 minutos. Em, Cuando explicaba física, me pasaba exactamente lo mismo. O sea, explicaba todo ahí, hacía, porque era movimiento, o sea, no eran cosas cinéticas, o sea, no era una cosa. O sea, es lo básico. Pero a mí no se me daba bien, o sea, no entendí nada. O sea, es como que no sé, mi cabeza no iba. Entonces, son muchos temas, igual no es esto solo, pero es lo que yo me acuerdo con lo que empezamos. Y tampoco entendía nada, gracias a que mi profesor de matemáticas también era profesor de física. Creo que él era físico o matemático, uno de los dos, así que dominaba ambos asignaturas de primer año. Y me preparaba también en física. O sea que yo todos los días iba a la casa del tipo, más o menos. No, creo que 2 veces por semana iría. Habré gastado lo mismo. La misma que pagaba la cuota de la universidad lo pagaba en el coso. Y hoy en día lo que tienen de diferente, les voy a decir también, es que estas clases de matemáticas, de cada uno de estos teoremas y de esos ejercicios, lo tienen en YouTube. Hoy hay un montón de material gratis. Yo, en ese momento, tenía que ir al profesor, porque no existía YouTube. O sea, no había esto de tutoriales de hablar, de que te explican un teorema o lo que sea. Eso hoy puedes explicar teorema de Taylor y lo buscas en internet y hay 1000 tipos que explicaron de primer año, seguro está todo. O sea, todos los temas están explicados, seguro. Y por gente súper didáctica. Pues vos agarrabas al profesor que encontrabas en esa época. Ahora tenés 1000 personas didácticas. El mejor video seguramente es un crack el que lo explica. Entonces, tenés un montón de cosas gratis. Digo por si es caro pagar un profesor. Y en física pasó lo mismo. Eh, a- Ahí sí que desaprobé algún parcial, fui a recuperatorios, algo así, y desaprobé también una instancia de final y me quedaba una sola oportunidad. Iba a recuperatorio de ese final y era la última oportunidad y lo aprobé, que te diga que yo, tercer año. O sea, casi que ya estaba por recibirme y estaba con física, que no tenía muchas correlativas. No, claro, en tercer año era el último año que podía rendir, a final de tercer año, o sea, anteúltimo año, casi estaba terminando la carrera, me faltaba un año para recibirme y yo seguía con física, o sea, era un karma. Por eso yo sufrí en la carrera, porque no disfruté, porque no iba al día. O sea, mis finales que me perseguían, estos eran realmente pesadillas, que me persiguieron toda la carrera. El truco fue el mismo, ir al profesor, hacer muchos ejercicios como una desquiciada en mi casa. Tampoco se crean que hacía súper desquiciada, que no salía de mi casa. Sí que salía los fines de semana a bailar y no sé qué. Pero evidentemente yo tenía amigas, compañeras de la universidad que hacían 1 o 2 ejercicios y le era suficiente para ir al examen o para ya saber cómo era el mecanismo de ese ejercicio. En mi cabeza no. Yo tenía que hacerlo como muchas más veces. Y te digo que uno hacía 2, yo lo tenía que hacer 6 veces. Algo así era. Y está la perseverancia el truco, no tanto en tener facilidad. Que hice lo mismo, profesor, 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 no tener vergüenza de pagar un profesor o ahora que tienen los recursos de internet, buscarlos, porque vos tenés que estar interesado en aprobar también, ¿no? Tu cabeza tiene que estar, el truco en realidad, vamos a ser claros, es estar pensando en el objetivo que para mí es aprobar. Quiero triunfar, quiero avanzar en la carrera, quiero ser farmacéutico a largo plazo, sería esto, dentro de 5 años. Si quiero ser farmacéutico, que no se me haga una carrera de 900 años, tengo que aprobar. Tengo que aprobar como interesándome, yendo a las clases, poniendo la cabeza donde tiene que estar, no en otro lado. No puedo estar pensando em, no sé, en que si fui al gimnasio o no fui al gimnasio, o en si vi a mis amigos o a mi pareja no la vi. O sea, vas a poder ordenarte y hacer todo, pero a su debido tiempo. No es tipo, ay no, ayer me puse a ver una serie hasta las 4 de la mañana, no me puedo despertar, voy todo dormido. No, chabón, o sea, un día te puede pasar, la segunda ya aprendiste. Porque no te da tantas oportunidades, digamos, que la vida en ese estudiantil. O sea, te da oportunidades de cagarla y de arreglarlo, pero no como atrasarte un cuatrimestre completo. Ahí seguramente ya te perdiste un año si empezás a pelotudear un cuatrimestre completo y no le das bola a ninguna materia. Si ves que para vos es mucho, no sé, 5 materias, bueno, hacer el tiro seguro de las importantes correlativas y las demás las dejás, qué sé yo. Pero vas viendo cómo hacer pasos seguros y no quedarte como el morirte en la depre, ¿entendés? De, ay, no, y no hago nada, me quedo durmiendo en mi casa. No, eso no. Siempre pensar positivamente y con mente de ganadora o ganador.
Y el tercer cuco fue química inorgánica, pero gracias al universo, al Dios, a Dios, tenía un profesor muy buena onda. Se habrá muerto ya. Ay, bueno. Ay, no, no me gusta hablar de eso. Y una profesora también que hacía los ejercicios, que eran los dos muy calmados, muy en paz y amor, muy simpáticos, muy amorosos, que te lo hacían muy llevadero. Entonces química inorgánica no era difícil, era una materia al final muy básica, muy fácil de llevar, que en algunas cosas sí que me costó un poco, pero fue como el inicio a abrirme la cabeza a la química. Entonces, como que te abre la cabeza para poder después en segundo año recibir orgánica y analítica que realmente te van a picar el cerebro en una picadora de hacer chorizos, básicamente. Pero bueno, gracias a probar esas materias después haces farmacéutico. Punto. La carrera termina con orgánica y analítica. Esos fueron mis pesadillas y mis trucos. Los trucos fueron ser perseverante, pero sobre todas las cosas pienso que tener el apoyo de la familia, de que tenés que ser, o sea, tenés que poder, tener el apoyo, obviamente, económico de mi familia para poder pagar las clases y todo eso. Y cuando vos no tenés eso, lo que tenés que tener siempre, y creo que lo tienen todas las personas que a veces carecen de algún tipo de apoyo externo, es eh, querer superarte, querer ser, querer ir por algo mejor, querer ser o realizarte en eso que para vos es importante. No sé, ser el primero que estudia en tu familia, realmente recibirte para mejorar tu posición. Soy auxiliar de farmacia, ahora quiero ser farmacéutico, me voy a superar, ¿entendés? Lo voy a hacer. Esa mentalidad de ganadora creo que es la clave. En realidad creo que es eso el fondo, pero cuando vos sos joven no lo sabes todavía qué es eso. Por eso es importante siempre estar en lo que uno tiene que estar, meter la cabeza y buscar como la vuelta para, para probar qué es. Bueno, voy a una clase, bueno, no. No me sirve. Bueno, en mi casa hago más ejercicios y me quedo bastante... Bueno, podemos hacer voy a agarrar los programas de matemáticas y física y voy a empezar a recordar cómo fue el proceso de estudio y cuáles fueron las técnicas que más me ayudaron, pero bueno, no me sirve, no entendí nada en la clase, vuelvo a mi casa, busco al profesor, le pido hacer el mismo ejercicio que se hizo en clase, lo hago 4 o 5 veces, repito el proceso, agarro uno parecido de una guía del mismo nivel, los repito. Hoy en día estos recursos son mucho más fáciles que antes, no tenés que andar buscando como un loco algo del mismo nivel. ¿Qué hora es? Y media, ya me tengo que ir en 15 minutos. Entonces, eh, buscar siempre la vuelta para encontrar el camino correcto sería estar en lo que uno quiere ser, porque si yo estoy pensando en otra cosa, entonces no quiero ser farmacéutico, quiero ser otra cosa, o quiero perder el tiempo, o quiero irme de joda, no sé. Pero no estás en lo que, buscando la vuelta para digamos, para hacer lo que realmente es correcto, o la meta, o decirle como quieras, porque no existe un correcto, sino querer ser, consecuencias por lo que uno elige, etcétera. Vos elegís lo que querés y las consecuencias son las que son y elegís la vida que querés tener y siempre va a estar bien. Mientras vos lo elijas y no te arrepientas, básicamente. Bueno, no voy a hablar más. Voy a proponerle nuevos temas como las pesadillas de segundo año, aprobé, cómo aprobé orgánica, cómo aprobé analítica, los más trucos de técnicas de estudio, si les interesa, emigrar siendo farmacéutica. Tengo acá anotado también como los mitos de farmacia. Eh, Empezar farmacia sí o no. Cuáles son las cosas que tenés que saber comparadas con otras carreras. Bueno, segundo año. Bueno, ustedes váyanme comentando qué cosas les interesaría. Porque ahora sí que pretendo responder como cada una de los comentarios con un video de 10 minutos porque pienso que es más fácil. No importa tanto cómo grabar, si maquillada, no maquillada, o el fondo es bueno, el fondo es malo, sino generar contenido que a ustedes les sirva para apoyarse y seguir avanzando en este mundo que es la carrera de farmacia. Así que gracias por estar ahí y nos vemos la próxima. Síganme y comenten. Nos vemos. Chau, chau.